El capítulo 19 de Apocalipsis finalizan muchas cosas. El versículo 10 de Apocalipsis, sobre todo el versículo 9, y finalmente el versículo 10 de este capítulo 19, finaliza muchas cosas, concluyen muchas cosas. Y a partir del versículo 11 abrimos ya, en su momento, hace unos cuantos estudios, abrimos ya una nueva sección, la última de la Escritura, la última de Apocalipsis, la sección final del libro y de todo lo que hay por explicar por parte del Señor a los hombres, a los suyos. Y concretamente el último día finalizamos una parte, porque de los versículos 11, donde comienza la sección, hasta el versículo final, hasta el versículo 21 de este capítulo 19 de Apocalipsis, digamos que podemos dividirlo en dos partes especiales, ¿no? Es que venía otra vez. Una parte es la que ya vimos desde el versículo 11 al versículo 16. ¿Y qué es lo que hemos visto? Hemos visto, hasta el último día, hemos visto el advenimiento del imperio de Dios. Es decir, aquella expresión de arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto es lo que tenemos ya aquí. Esto es lo que hemos visto en estos primeros versículos, del versículo 11 al versículo 16, donde finalizamos el último día este versículo. Esto es lo que hemos visto. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Para qué? Pues para lo que continúa diciendo Mateo en el capítulo 24, no, perdón, en el capítulo 3. Para que el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Y en esa dispensación todo árbol que no dé buen fruto arderá, se quemará. Bueno, pues esto es lo que hemos visto en los versículos 11 y 16, el advenimiento del imperio de Dios, donde se nos ha hablado del imperio de justicia, no solo del imperio de justicia, el cual es el caballo, lo que el Señor trae, lo que el Señor va a poner. No solamente ese caballo, no solamente ese imperio de justicia, sino también su implementación y las características de lo que va a ocurrir, de lo que va a ser, cómo va a implementarse. Esas características las hemos visto en los atributos del jinete que monta el caballo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque llega el tiempo, al llegar a Apocalipsis 19, 11, llega el tiempo de la prevalencia del espíritu sobre la carne en la tierra, porque hasta ahora, lo que ha prevalecido y continúa prevaleciendo hasta que llegue este tiempo, hasta el fin de la tribulación, es la carne sobre el espíritu. Alguien dirá, no hombre, no, en algunos casos prevalece el espíritu sobre la carne. No, en esta tierra no. Esta tierra es gobernada por una verdad, la verdad de la carne. A partir de Génesis 3, esto ocurrió así. No debía de ser, pero ocurrió así. Se introdujo este cambio y desde entonces prevalece el juicio de la carne, de las cosas materiales, de lo que vemos, oímos, hacemos, prevalece sobre las cosas más elevadas, la del espíritu. Es la manera de gobernarse el hombre, es la manera de razonar del hombre, es la manera de juzgar del hombre, según la carne. Es decir, algo normal y legítimo, pero es lo que tenemos. Pero eso se va a acabar y se acaba a partir de estos versículos. El versículo 11 finaliza. Y el imperio de Dios, el imperio de justicia, se implementa en la tierra. Es importante observar que cuando hablamos de estas cosas en estos versículos, no está hablando del gozo de los poseedores del reino. No. Estos versículos que nosotros tenemos por delante, es decir, lo que hemos hecho a partir del versículo 11 y hasta que termina el versículo 21, no nos habla del gozo de los poseedores del reino, no nos habla de la gloria de los súbditos del reino, de los súbditos del rey. No, no, no. Eso será en el reino, no. Estos versículos que tenemos por delante nos habla del imperio de justicia impuesto a las naciones.
Y tampoco nos habla del reconocimiento de la gloria del Señor por parte de los suyos, por parte de los súbditos del reino. No nos habla del reconocimiento de esa gloria por parte de los suyos. No. De lo que nos habla es de su gloria entre las naciones, de la supremacía, su supremacía sobre las naciones. Todas vestidas, ¿con qué? Con un vestido de hierro. O se someten al vestido de hierro, a esa vara de hierro, a ese pastoreo con vara de hierro, que será la escritura, pero cumplida, cumplimentada, que hay que cumplir, o se perecerá. Quien quiera estar en el milenio, en el camino del Señor, en ese imperio de justicia que trae, deberá sujetarse con esa chaqueta de hierro, que, ojo, es del Señor. Por eso habla de pastorear con vara de hierro. Pastorear, pero con vara de hierro. Sujetados con vara de hierro. Cumplimiento. Pero deberá ser así. Para muchísimos, para la mayoría, será una dictadura. Pero para el que quiera ver adecuadamente, quiera mirar al Señor, verá que esa chaqueta de hierro les proporciona una oportunidad de conocer al Señor cuando se predique en el milenio el Evangelio eterno. Bien. Los suyos en el reino, nosotros ya los hemos visto, ya la han reconocido y aceptado con gozo. Eso lo vimos en los versículos 1 a 9 de este capítulo 19. Y lo volveremos a ver más adelante, en otro momento. Pero los que no son suyos, en las naciones, van a tener que tragar, aceptar su supremacía. Y es el pasaje que estamos tratando y lo que vamos a tratar hasta el final del versículo 21, hasta el final de este capítulo. Bien. ¿Qué nos toca ahora? Pues ahora nos toca los versículos 17 a 21. Y este ya no es la visión de la implementación del gobierno de Dios, del imperio de justicia y del caballo aquí en la tierra, sino nos habla de otra manera. Los versículos 17 a 21 nos va a hablar del fin del imperio de Satanás. Es decir, el fin del imperio de la carne. Los versículos 17 y 18 nos van a enseñar que la prevalencia de la tierra de la carne, sobre el espíritu, como medio de vida y juicio de los hombres, como me decíamos antes, llega a su fin. Y los versículos 19 a 21 nos hablarán de la justicia, pero ya no de la justicia implementada para ese día de 1000 años, no, sino nos va a hablar de la justicia inmediata. Es decir, de la limpieza de la tierra que es necesaria para la inauguración del reino y para la inauguración de la dispensación de los 1000 años, de ese reino de justicia. Por lo tanto, los versículos 11 y 16 nos han hablado, ya los hemos visto, del advenimiento de la prevalencia del espíritu sobre la carne. Y los versículos 17 a 21 que vamos a tratar nos hablan del fin de la prevalencia de la carne sobre el espíritu. Es muy parecido, pero no es exactamente lo mismo. Cada cosa a su tiempo. Bien. Como digo, arrancamos el versículo 17, que dice así. Y vi a un ángel que estaba de pie en el sol y gritó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos para la gran cena de Dios. El 18. Para que comáis carnes de reyes y carnes de tribunos, y carnes de valientes, carnes de caballos y carnes de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Bueno, comenzamos teniendo, en esta última parte de este capítulo, comenzamos teniendo más palabras y expresiones cuya carga simbólica ya hemos visto antes en la Escritura. Por lo tanto, como hemos dicho en otras ocasiones, el consejo es: sigamos la simbología, no modifiquemos la simbología. Sigamos la simbología. Nosotros estamos estudiando este libro. La simbología que hemos visto en capítulos precedentes de Apocalipsis y en otros libros, tenemos que continuar aplicándola ahora. No podemos dejar llevarnos por otras interpretaciones extrañas que dicen lo que bien les parece. No, tenemos que
seguir interpretando conforme a simbología, ¿de acuerdo? Se tiene la idea de que lo que ocurre a nivel espiritual, lo digo en cuanto a estos versículos, todo lo que va a ocurrir, las aves de los que vuelan en medio de los cielos y van a venir y a congregarse para la gran cena de Dios, etc. Digo que se tiene la idea de que lo que ocurre a nivel espiritual en las regiones celestes acaba aplicándose a la Tierra. Que todo lo que ocurre en las regiones celestes es hecho originado para su aplicación definitiva en la Tierra. Que primero es lo que ocurre en el cielo y después espera su correspondencia en la Tierra. Primero el cielo y después la Tierra. Bien, esta idea no es correcta. Digamos que surge de la estupidez humana, ¿no? Esa cosa que pretende, humana, muy humana, que pretende que todas las cosas han sido hechas para nosotros. Que somos el centro del universo. Es la mente carnal del hombre, que se cree espiritual, claro, pero es la mente carnal, ese hombre. Pues no, lo primero no es lo espiritual y después lo carnal como último estado. Bueno, como último estado o como objetivo de los planes del Señor, no. Aunque lo parezca. Primero no es lo espiritual y después lo carnal, no. La primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículos 42, 44, incluido el 46, es tajante en cuanto a esto. Donde tenemos que primero es el alfa, primero es el génesis, la creación de todas las cosas, el hombre y su señorío, el señorío del hombre. Pero el objetivo de Dios con todas estas cosas es apuntar a lo postrero, al tiempo final, a la omega, al estado espiritual. Pero primero es lo carnal y después lo espiritual. Y en cuanto a los juicios, solamente como dato, como detalle, en cuanto a los juicios, igual. Primero es lo carnal y después lo espiritual. Primero es el juicio por el agua, que vimos en el diluvio. Lo postrero es un juicio diferente, ya no por agua, sino por fuego. Será por fuego cuando llegue. Primero el agua para adecuar la tierra y después será el fuego para adecuar la tierra también. El primer Adán es el de la tierra. El postrer Adán sabemos que es el del cielo. En primera a los Corintios 15. Y concretamente lo que dice en el versículo 45, que fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Alma viviente no es poca cosa. No es para despreciarlo, de mucho menos. No es poca cosa alma viviente. Pero aún así, es una imagen de lo porvenir. ¿Y lo porvenir qué es? ¿Qué es lo que tiene que venir? Espíritu vivificante. Primero son los tipos y figuras, las imágenes o sombras de las cosas celestiales, de lo que finalmente se implantará. Aquí en la tierra, se implantará. Ya lo creo que se implantará. Dice Hebreos 8, en versículos 4 y 5, con respecto a esto, que lo que es lo primero y qué es lo postrero. Primero los tipos y figuras. Dice, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Pues como le fue advertido a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, pues dice, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Hebreos 10, versículo 1 también habla sobre esto y dice, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Donde Cristo quiere mostrar al Padre en él. Perdón, he saltado a otro pasaje. He saltado de Hebreos 10.1, que hemos citado, a Colosenses 1.15 también. Bien, en Colosenses 1.15, que dice el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, digo que es donde Cristo quiere mostrar al Padre en él. ¿Cómo quiere mostrar al Padre? Pues, por ejemplo, Juan
capítulo 14, versículo 8 y 9. Ahí lo podemos ver claramente cómo él actúa de esa manera, cómo el Señor lo que pretende es mostrar en la carne, en lo que él ha traído, mostrar al Padre, el estado final. Fijaos que en Juan 14, versículo 8 y 9 dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Claro, el Señor quería que con lo que ellos veían en él, conociesen al Padre. Que con lo que es mostrado a los ojos, ellos disciernan espiritualmente lo que el Señor les ha querido mostrar. Que no se detengan en lo que está a la vista, igual que nosotros, que no nos detengamos con simplemente lo que tenemos en los versículos ante nosotros, sino que busquemos qué es lo que el Señor quiere decir con estos versículos. Es decir, que no nos detengamos y que nuestros ojos no hagan chiribitas cuando vemos al Señor andando sobre las aguas. Porque eso no debe de ocuparnos, que el Señor ande sobre las aguas. Lo que debe de ocuparnos es qué significa que el Señor camine sobre las aguas. Porque nosotros decimos, bueno, es un pasaje que habla sobre la fe, sobre el tener fe, sobre la importancia de tener fe. Sí, no hace falta que lo neguemos, de ninguna manera, claro que sí. Pero digo, hay muchísimo más que eso. ¿Qué representa el mar? ¿Qué representan las aguas? ¿Qué es lo que el Señor nos quiere manifestar cuando Él está caminando encima de las aguas? Que hay más, claro que hay, mucho más hay que simplemente pasaje sobre la fe. Claro que sí, pero hay muchas más cosas. Y el Señor quiere que abramos bien los ojos. Por eso en muchos pasajes de la Escritura, en Apocalipsis está lleno, nos insiste y cada vez más a discernir, a ver qué es lo que el Señor tiene, qué es lo que el Señor ha ocultado en la Escritura para los suyos. Porque sabemos que el Señor tiene sus misterios para con nosotros. Pero si los misterios que nosotros pretendemos ver en la Escritura son los mismos que los incrédulos pueden leer, pues poco misterio discerniremos. Voy a continuar hablando de Juan 14, el versículo 9, ¿no? Cuando le dice, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Felipe, hombre, te lo he enseñado. Tú deberías de haber discernido ya y haber visto algo más grande que lo que ven tus ojos. Te he querido mostrar al Padre. Y dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Bueno, sabemos que Felipe y los otros, pues claro, pobres, pues no entendían. Tenían que aprender todavía mucho acerca de esto y el Señor les iba a continuar enseñando. Los tipos y sombras, seguimos tratando esto, los tipos y sombras, es decir, las cosas que vemos y tocamos, las cosas históricas, las cosas reales, como nos gusta llamarlas, históricas, reales, materiales, no son el fin en sí mismas. No lo son, no son el fin en sí mismas. Son el medio que nos hablan de las cosas verdaderamente reales e importantes, las que están escondidas detrás, es decir, las que permanecen para siempre, las espirituales, las que finalmente deben de imponerse. Nosotros somos privilegiados porque nosotros somos llamados a recibir el conocimiento de las cosas espirituales, pero cuando llegue el día del Señor, entonces se va a imponer de otra manera. Pero claro, será por fuego. Y se impondrán. No de manera voluntaria, como somos llamados nosotros a recibir las cosas espirituales, sino por la fuerza. Bien, las cosas verdaderamente reales, las importantes, son las que permanecen para siempre, son las espirituales. Y se espera que estas sombras, al tiempo del fin, como hemos dicho, den paso a su verdadero modelo. Y su verdadero modelo es el del cielo, el que es el del cielo, el del Espíritu. Isaías 26, 19 dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de luz viva,
y la tierra sacará a la vida sus sombras. Esto es un anuncio muy importante. La tierra sacará a la vida sus sombras. Ya no estamos hablando de un candelero. Aquí Isaías está hablando de más cosas, de la tierra. Sacará a la vida sus sombras. ¿Por qué? Pues porque el mundo conocido se rige por unas cosas. Ya lo hemos visto en el Salmo 136 y lo hemos visto también en el Salmo 140, si no me equivoco, ¿eh? Los principios elementales por los cuales se rige el mundo. Esos elementos, esos principios elementales por los cuales se rige el mundo. Bueno, pues esos principios elementales van a, de alguna manera, van a dar paso a que se hagan realidad totalmente. Por eso dice que la tierra sacará a la vida sus sombras. Las sombras de esos principios espirituales se van a hacer realidad y se va a manifestar cuando llegue el día. Continúa diciendo, por ejemplo, el Cantar de Salomón, el Cantar de los Cantares de Salomón, el capítulo 2, versículo 17, donde dice: hasta que apunte el día y huyan las sombras. ¿Por qué? Pues porque las sombras deben huir, deben dejar paso. Ahora no. Ahora estos son los principios en los cuales caminamos. Camina el mundo en general, el hombre en general. Pero cuando venga el Señor a imponer su reino, su caballo, esos nuevos principios por los cuales se regirá la nueva dispensación, esos son los principios de los que está hablando. Esas sombras huirán. Apuntará el día. Vuelvo a decir, hasta que apunte el día y huyan las sombras, continúa diciendo: vuélvete, amado mío, sé semejante al corzo o como el cervatillo sobre los montes de la alianza, que es como vendrá. En el mismo libro del Cántico de Salomón, el capítulo 4, versículo 6, vuelve a decir también: hasta que apunte el día y huyan las sombras, me iré al monte de la mirra y al collado del incienso. ¿Vale? Hasta que llegue ese momento, porque vuelve a repetir, hasta que apunte el día y huyan las sombras, hasta que llegue ese momento que huyan las sombras, de momento, mientras eso ocurre, dice el Señor, me iré al monte de la mirra y al collado del incienso, al trono del Padre, donde recibe adoración, gloria y honor. Mientras tanto, pero solamente hasta que apunte el día y huyan las sombras. Es decir, hasta que el cielo vuelva a entregar al Señor, hasta que las sombras hayan huido. Las sombras no son las tinieblas, aquí, no. Las sombras son los tipos y sombras que gobiernan este mundo. ¿Algo de Satanás? No, algo que el Señor instituyó. ¿Tiene que ver con la caída? Sí, pero algo que el Señor instituyó. La manera, pues, de los ojos, de la carne, de ver, actuar y de gobernarnos. Pero eso cambiará. Bien, una vez citado estos versículos, quiero decir que el Señor quiere que contemplemos las cosas, la Escritura, evidentemente, no como algo que nos habla del porvenir como una representación de cosas carnales que se tocan, se ven o se degustan. No quiere que contemplemos la Escritura de esta manera. No quiere que nosotros veamos en Apocalipsis, veamos que viene el Señor, degüella a uno, le pega sale un rayo por el dedo y mata a otro, hace así con la mano. No quiere que veamos estas cosas. Quiere que en estas cosas que leemos, miremos otras cosas. ¿Qué es lo que esconde todo esto? Los misterios del Señor, las maravillas del Señor. Por eso digo que no quiere que cuando vemos el porvenir, esas profecías, veamos una representación de cosas carnales que se tocarán, se verán o se degustarán, no, sino como algo espiritual donde no se toca, se ve o se degusta, sino se discierne, se comprende o se posee. No es lo mismo tocar, ver o degustar que discernir, comprender o poseer. Y eso es a lo que somos llamados. Somos llamados ya. ¿Por qué? Porque nosotros somos como unas primicias para que empecemos a degustar ya todas estas cosas que van a ocurrir, para que empecemos a entenderlas, asimilarlas, poseerlas ya.
Esas son las cosas que ojo no vio, ni oído oyó, y que Dios tiene preservado para los que le aman. Hasta hoy, el Espíritu nos habla por medio de parábolas, símbolos, sombras del porvenir profético. Y es a nosotros a quienes nos compete discernir, pues por ejemplo, nos compete discernir, por ejemplo, no al Señor, nos compete a nosotros. Él nos habla por medio de sombras, por medio de tipos, de parábolas, de símbolos. Y a nosotros nos compete discernir, por ejemplo, qué representan, como hemos leído ahora en estos versículos, Apocalipsis 17 y 18 que estamos tratando, nos toca discernir a nosotros, es nuestra responsabilidad. ¿Qué son, por ejemplo, qué representan las aves? Y también nos compete discernir, haciendo diferencia entre aves puras e inmundas. A nosotros nos corresponde discernir las antiguas profecías de destrucción de las naciones y entender su correspondencia, esa de destrucción de las naciones, de las antiguas profecías, entender esa correspondencia en qué es lo que ha de suceder en el porvenir, cuando vemos Apocalipsis y miramos estas cosas, en estos versículos que tenemos por delante, del 17 al 21. Porque las interpretaciones lineales o literales solo ven pájaros y batallas, ¿no? Si leemos estos versículos, la interpretación lineal y literal, esa interpretación solamente ve pájaros y batallas. Para deleite de Satanás. Si solo se ven estas cosas, para deleite de Satanás. Y para deleite de nuestra querida mamá la Odisea, que lo habrá conseguido una vez más. Bueno, lleva mucho tiempo consiguiéndolo. Por lo tanto, hablábamos de símbolos. Vamos a tratar los símbolos. Vamos a ver algunos símbolos. Algunos ya los hemos visto, pero algunos que hemos visto un poco, vamos a repasarlos un poco. Es importante porque nos tocan símbolos por delante, simbología por delante. El sol, con respecto a estos versículos que tenemos delante, que hemos leído. El sol es figura de la autoridad suprema, manantial de luz y vida. Y, por cierto, tipo de Cristo. Y lo vemos en Malaquías 4, versículo 2. Y también lo vimos en Apocalipsis, en el capítulo 7, versículo 2 también. La luna es figura de la iglesia, la profesante en la tierra, la iglesia profesante. Es decir, la iglesia en general, no el cuerpo de Cristo. La luna no es tipo del cuerpo de Cristo. La luna es tipo de la iglesia en la tierra, la profesante, toda, de la cual también pertenecemos nosotros, a la cual también pertenece el cuerpo de Cristo. Pero la luna es también figura de Israel. En cuanto a reflejo, es aquella que refleja, o más bien debería reflejar los beneficios y gloria del sol, como vemos en Ezequiel 32:7. El sol sabemos que tiene su propia luz, tiene luz propia. Es tipo de Cristo. Pero la luna no. La luna el cometido de la luna es reflejar siempre, ya sea la iglesia de Israel, reflejar siempre como candelero, la iglesia de Israel, es reflejar siempre la gloria del sol, de Cristo, de Dios. Después, aparte, tenemos a las estrellas. Y las estrellas son aquellas a las que Dios ha querido dotar con un poco de luz. Unas más, otras menos. A todas ellas de manera variable. Eso lo vemos en la primera carta a los Corintios, también capítulo 15, versículo 41. Las iglesias son dotadas, cada una variablemente, de una luz concreta. Las estrellas son aquellas que deben enseñar justicia a eterna perpetuidad. Son los sabios que deben enseñar justicia, es decir, la palabra del Señor a eterna perpetuidad, como nos dice Daniel. Tanto la luna como las estrellas son un tipo de luminarias, pero son luminarias para ser mostradas en la noche, solo en la noche. Es decir, en el tiempo de la paciencia de Jesucristo, es decir, en tanto que Cristo es ausente, es decir, en tanto que no alumbra todavía la estrella de la mañana. Vamos a ver ahora también las aves como símbolos. Mateo 13, versículo 32, nos muestra las aves, recordáis, ¿no? Las parábolas de Mateo 13, las parábolas del reino, y nos habla también aquí pues del
la semilla del grano de mostaza que se hace árbol, llega a hacerse árbol. Dice que es semejante a esto, el reino de los cielos, una semilla pequeña, grano de mostaza, que llega a hacerse arbusto, árbol, y se hace pues muy grande. Pero es tan grande que las aves de los cielos llegan a anidar en ella. Bien, pues Mateo 13:32 nos muestra las aves como aquello que hacen nido en un sistema. Aves de los cielos o que vuelan en los cielos. Y estas expresiones, aves de los cielos o que vuelan en los cielos, tiene que ver ¿con qué? Con potestades. Las aves de los cielos tienen que ver con aquellas potestades que anidan, que van a trabajar también, que se van a mover en aquel sistema que se ha creado, en aquella semilla que ha crecido, se ha convertido en un candelero. Bien. Digo que tienen que ver estas aves de los cielos o que vuelan en los cielos, tienen que ver con potestades, con la incidencia que van a tener en ese sistema o con la incidencia que ese sistema va a tener a nivel de potestades. Normalmente esa expresión, concretamente allí en Mateo 13, se usa para denotar el engaño de Satanás para arrebatar. Lo vemos en Mateo, capítulo 13, versículo 4. El engaño de Satanás para arrebatar. O también lo vemos, en cuanto a sistema de potestades, esas aves, como la corrupción doctrinal. Eso lo vemos en Apocalipsis 18, ya lo vimos, versículo 2. Ambas cosas siempre relacionadas con las potestades. Daniel, capítulo 2, versículos 37 a 38, nos enseña que el imperio fue dado a los gentiles. No solo reino, sino poder, fuerza y también majestad. Eso nos lo enseña allí. Y ese reino o imperio iba a tener en su desarrollo profético el concurso favorable de hombres, los gobernados, los que sean gobernados, las bestias, las imperiales, versículos 39 y 40, y, como no, de las potestades, que son las aves del cielo. Eso lo vimos en Daniel 2, 37, 38. Allí nos lo enseña. Eso lo volvemos a ver en Daniel 4, versículos 12 y 41. Que ese reino iba a tener ese concurso. El de los hombres, los gobernados, el de las bestias, quien iba a gobernar, y, como no, de las potestades, las aves de los cielos. ¿De acuerdo? El concurso. ¿Existen aves puras e inmundas? No tienen por qué ser todas inmundas. Existen también aves puras e inmundas, de las que somos totalmente responsables de hacer diferencia entre ellas. Fijaos si no en Levítico 20, versículo 25. Si queréis leerlo, lo veréis allí. Nosotros somos, según Levítico 20, 25, los responsables de hacer diferencia entre estas aves. ¿Creemos que Levítico fue escrito simplemente para hablarnos de la ley? ¿Para explicarnos cuáles eran los animales puros e inmundos y simplemente para saberlo? No comáis de esto que es inmundo. ¿Pensáis que el Señor, que el Espíritu, pensamos, cualquiera que oye este estudio, que el Señor ha escrito esto simplemente para que lo sepamos? ¿O lo ha escrito más bien para que veamos tipos, figuras, sombras, símbolos de lo que debemos de ver proféticamente mucho más adelante? Esas cosas nos deben enseñar algo, porque si no, os digo una cosa, sería muy aburrido. Sería muy aburrido ver en los relatos de Moisés, en el Pentateuco, sería muy aburrido ver simplemente retahílas de leyes, retahílas de animales inmundos, retahílas de cosas, retahílas de relatos. No. Está escrito por algo. El Espíritu tenía un motivo. ¿Por qué? Porque hay escondidas muchas cosas que debemos de entresacar, descubrir. Por eso digo que dice Levítico 20, versículo 25, que nosotros somos totalmente responsables de hacer la diferencia entre ellas. Es nuestra responsabilidad. ¿Tenemos nosotros, esa es la pregunta que viene ahora, ¿tenemos nosotros capacidad para diferenciar las potestades? ¿Para discernir esas potestades? Sí, 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 esas potestades en las huestes, las regiones celestes. Yo ya sé que la respuesta todo el mundo diría no. Pues no es así. Desde luego que sí, tenemos capacidad.
o deberíamos tenerla. Ojo. Y no solo capacidad, sino responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de discernirlas. Y diremos, ¿pero cómo la vamos a discernir? Discerniendo la Escritura. Entregando toda nuestra vida y toda nuestra alma a la voluntad del Señor, al Espíritu, es decir, a la Escritura. Porque la Escritura es lo mismo que el Verbo, es lo mismo que Cristo. Cristo es la Escritura. El espíritu de la profecía es Cristo. Y si le decimos que le entregamos nuestra vida, nuestra alma, nuestra inteligencia al Señor, debería significar exactamente que se la entregamos a la Escritura. Digo que tenemos capacidad de diferenciar las potestades. Y no solo las potestades, no solo capacidad de diferenciar las potestades, sino también la responsabilidad de diferenciarlas. Si comprendemos, si entendemos la Escritura, diferenciaremos esas potestades. Es decir, eso que actúa sobre la vida, sobre las cosas. Discerniremos y veremos en la Escritura no solo letras, no solo un relato, veremos lo que el Espíritu tiene escondido en toda esa Escritura para nosotros. Pero, ¿qué ocurre? Digo que tenemos no solo capacidad, sino responsabilidad. O deberíamos tenerla, porque en la indolencia laodiceana es imposible. Según el Señor, sí, es posible tenerla, pero según la Odisea, no. Según la indolencia laodiceana, es imposible. ¿Cómo de imposible es que discernamos? Bueno, pues tanto como que pase un camello por el ojo de una aguja. Es decir, imposible. En la imbecilidad en la que nos ha sumido la ramera, no les, tercera persona, no, nos. En la imbecilidad que nos ha sumido la ramera, las aves arrebatarán. ¿Por qué? Porque no sabemos diferenciarlas. Debemos de discernir las aves, debemos de discernir las potestades. Porque si no, ¿qué ocurre en Mateo 13? Que las aves, bueno, Mateo 13 es una profecía, las aves arrebatarán, anidarán y arrebatarán. Oseas, Oseas, el libro de Oseas. Oseas 2, en los versículos 17 a 23, fijaos que menciona las aves del cielo junto con las otras referencias simbólicas del tiempo del fin de la tribulación. Allí las une también. Las menciona y menciona también a esas otras referencias simbólicas de ese tiempo del fin de la tribulación. La bestia, cuando habla de las bestias del campo, las potestades, que son las aves del cielo, y el falso profeta, que son los reptiles, ¿vale? Oseas lo menciona. Bestias del campo, aves del cielo y los reptiles. ¿Por qué? Porque menciona todo eso. Las aves, las potestades, perdón, la bestia, las potestades y al falso profeta. Debemos de ver eso ahí cuando habla de bestias del campo, de aves del cielo y de los reptiles. Debemos de ver a la bestia, al falso profeta en los reptiles, naturalmente, y a las potestades, las aves del cielo. En Génesis 40, versículo 19, fijaos la manera de actuar en ese versículo, donde las aves comen de uno y ¿qué ocurre? Que éste desaparece. Cuando las aves comen de uno, éste desaparece. ¿Por qué? Pues porque la semilla plantada tiene el propósito divino y exigencia de crecer. Debe crecer, porque si no crece, se arrebata. Digo que tiene el propósito divino y la exigencia de crecer. Y allí donde hay semilla profética, siempre, allí donde se planta semilla profética, vienen las aves, que son las potestades, las huestes. ¿Y qué hacen? Anidan en el árbol bajo el que se han cobijado sus partidarios, los partidarios de ese árbol, sus correligionarios, llamémosles, los de ese candelero. Las aves anidan allí también. La enseñanza profética está determinada por las aves, o llamadas potestades también. Bien sea buena
o mezclada, moldeada. Porque hay dos tipos de potestades. En función del alimento o enseñanza que tomemos bajo ese árbol, cuando estemos bajo ese árbol, cuando estamos bajo ese árbol, en función del alimento que tomamos bajo ese árbol, así nos desarrollaremos carnalmente y espiritualmente, de las dos maneras. Y digo sí, de las dos maneras. Veremos qué queda. ¿Qué queda conforme al espíritu? Es decir, conforme a la palabra, cuando sea el momento de que la carne sea devorada, quitada. Los que se cobijan bajo un árbol determinado, de un candelero, de otro, comen de ahí, se alimentan. Y hay dos tipos de potestades. Para que haya el desarrollo. Y el desarrollo es carnal y espiritual, desgraciadamente. Carnal también. Por eso digo que veremos qué es lo que queda cuando la carne sea devorada, quitada. ¿Qué es lo que queda de la palabra? ¿Qué es lo que queda conforme al espíritu? ¿Qué es lo que queda conforme a las potestades buenas del Señor? Y ahora que hemos tratado de las aves, inmediatamente después otra simbología. La simbología de comer carnes. Nos estamos refiriendo todo a los versículos que hemos hablado, ¿eh? Versículos 17 y 18 del capítulo 19 de Apocalipsis. ¿Qué es comer las carnes? Comer las carnes es quedarse con lo de otro. Es arrebatar, haciendo desaparecer o anular al anterior poseedor de la carne. Quedarse con lo que es suyo. La carne representa la posesión del hombre en esta tierra, su vida terrenal. La expresión alma viviente, cuando se habla de alma viviente, la expresión alma viviente no define a la carne, sino que la carne es la expresión de lo que esa alma viviente hace, posee o desarrolla siempre en esta tierra y para esta tierra. Eso es alma viviente. Génesis, podemos ver también en Génesis 2, 23 y 24, todo esto lo podemos ver en el Salmo 16, versículo 9, y lo podemos ver en el Salmo 78, versículo 39, todo esto que estamos hablando. La carne está circunscrita estrictamente a la tierra y su desempeño. Para eso está circunscrita, a esto está circunscrita la carne, a la tierra y su desempeño. Desde luego que la carne es más que la vida corporal del hombre. Claro que sí. La carne es más que la vida corporal del hombre, no simplemente la vida. Digo que la carne está circunscrita a la tierra y su desempeño, pero la carne es algo más que la vida corporal del hombre. Implica cosas que tienen que ver con la carne. No con la materia simplemente, con la carne que es algo más, ¿no? Eso lo vemos en Proverbios también, capítulo 5, versículo 11. La carne tiene que ver con el desempeño de esa vida. Y eso incluye sus logros, sus circunstancias, ideas e incluso su religión. Sí, incluso su religión. Porque sí, religión pertenece a la carne. Religión pertenece a la carne en contraposición con conocer al Señor. Porque religión no es conocer al Señor. Religión es otra cosa. Pero puede parecer exactamente lo mismo. Bueno, puede parecer. Es que prácticamente, ¿quién lo diferencia eso? ¿Quién es capaz de diferenciar religión de conocer al Señor? Nosotros lo decimos con nuestra boca, pero digo, ¿quién es capaz de diferenciarlo? El espiritual. Diferencia de conocer al Señor de religión. Fijaos, por ejemplo, como esto, ¿no? Cuando hablamos de que la carne incluye más que la vida corporal del hombre, ¿no? Eso lo vemos también en Génesis 6, versículo 3, cuando dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Es más que una cosa viva. Es carne. Es la contraposición del espíritu contra la carne.
Dice el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Aquí carne es más. Porque la carne es lo que se está contraponiendo al espíritu. Y la carne no es esto, sino es más cosas. Lo carnal, en contraposición con el espíritu. El mismo capítulo, Génesis 6, versículo 12. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y la carne incluye aquellas imágenes, sí, la carne incluye también aquellas imágenes o sombras de las cosas divinas que Dios ha dado para que lleguemos a entender las cosas superiores. Representaciones humanas que el hombre acaba convirtiendo en, bueno, ya lo hemos visto, en ídolos. Esas sombras que muchas veces el hombre acaba convirtiendo en ídolos, bueno, o semi-ídolos, para que así no suene tan mal, ¿no? Semi-ídolos. ¿Por qué? Pues porque no acaba nunca de tener suficiente discernimiento. Por eso acabamos haciendo eso, desgraciadamente. Veamos algunos pasajes más acerca de esto. También Génesis, en el capítulo 8, versículo 17. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Judas, en el versículo 23, en el capítulo 1, el único, versículo 23, nos presenta a la carne también como aquello que se opone y lucha para ocupar el lugar del espíritu. Por eso insisto, carne no es esto simplemente, no hablamos de esto. Carne es más. Carne es aquello que se opone, que se quiere oponer, que lucha para ponerse contra el espíritu. En el segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 1, vemos que también dice: vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. ¿Ves? Es algo más. Es una adhesión que sienten. Donde hay, en estos versículos, en este pasaje, donde hay quien pertenece a la carne de David, pero como representante de la nación del pacto. De la misma manera que también hay quien pertenece a la carne de la bestia. Es decir, a su sistema o ideología. Isaías 31, versículo 3, nos habla de la fuerza imperial, es decir, los caballos. Nos habla de la fuerza imperial de una bestia como Egipto, de esos caballos. Nos habla de Egipto. Y nos habla de su fuerza imperial, de esa bestia de la época. Dice, los egipcios son hombres y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu. Los caballos nos estamos refiriendo a la fuerza imperial siempre, la simbología. Sus caballos es carne y no espíritu. De manera que al extender Jehová su mano caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos a una perecerán. Bien, con respecto a comer carnes que hablábamos. Comer carnes tiene que ver con consumir a alguien sin compasión. Tiene que ver con prevalecer sobre otro arrebatándole algo vital. Y algo vital puede ser su vida, sí, pero también puede ser su razón en integridad, lo que pertenece a su razón de ser. Veamos también a Job en el capítulo 19, versículos 21-22, donde dice: oh vosotros mis amigos, tened compasión de mí, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha herido. ¿Por qué me perseguís como lo hace Dios? Y ni aún os saciáis de mi carne. ¿Veis? En el mismo Job, capítulo 31, versículos 29 a 31, dice él, es un versículo importante, habla de la integridad de alguien, ¿no? ¿Qué integridad tan grande tenía Job? Dice así: no me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía. Madre mía, Job era alguien muy elevado para nosotros, ¿no? No me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía, ni me regocijé cuando le halló el mal. Ni aún entregué al pecado mi lengua pidiendo maldición para su alma, cuando mis siervos decían:
¿quién nos diera saciarnos de su carne? Por eso digo que tiene que ver con consumir a alguien con compasión, con arrebatarle algo vital. ¿De acuerdo? Miqueas, capítulo 3, versículos 2 a 4, con respecto a esto, continuamos hablando de comer las carnes. Me sigo extendiendo con comer las carnes. ¿Por qué? Porque es algo muy importante en estos versículos. Nos va a dar a entender lo que trata el Espíritu de hablar, de decirnos. Miqueas 3, versículos 2 a 4. Este es un ejemplo de cómo comer las carnes de otro o de un pueblo, comer las carnes del pueblo, es despedazar su integridad, consumir su fuerza. Si podéis leer esos versículos 2 a 4, lo veréis allí, ¿no? Un ejemplo claro de que comer las carnes de alguien o de un pueblo es despedazar su integridad, consumir su fuerza, no simplemente matarlo. Algo peor. Comer las carnes es mucho peor. Es arrebatarle algo, su integridad, su fuerza, algo vital de ellos. El Salmo 27.2 dice: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aquí, en este Salmo 27, versículo 2, aquí también es quedarse con lo suyo, comer las carnes es arrebatar. Proverbios 5, versículos 9 a 11, dice: para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel, no sea que extraños se sacien de tus bienes, y el fruto de tus trabajos vaya a parar a casa del extraño, y gimas al final, cuando tu carne y tu cuerpo se hayan consumido, cuando tu carne y tu cuerpo se hayan consumido. Fijaos la diferenciación entre la carne y el cuerpo. Hace diferenciación entre carne y cuerpo. Porque la carne es una cosa y el cuerpo es otra. También habla, cuando habla de comer las carnes, también habla de consumirse a uno mismo. Fijémonos, por ejemplo, en el Eclesiastés, capítulo 4, versículo 5. El necio, dice, el necio cruza sus manos y come su misma carne. Claro que sí. Si el necio cruza sus manos, el necio no es un incrédulo, ¿eh? El necio no tiene por qué ser un incrédulo. El necio cruza sus... Los incrédulos no leen la escritura. Bueno, que hay alguno que sí. Bueno, los incrédulos no se dedican a la escritura, blasfeman de ella. El necio, pues es indolente. Y la indolencia lo que hace es que consumas tu propia carne. Aquello que deberías poseer quedará consumido. Come su misma carne. También, cuando habla de consumirse uno mismo, podemos ver a Isaías 49, versículo 26, donde dice: y a tus opresores les haré comer sus propias carnes. A tus opresores les haré comer sus propias carnes. Y con su sangre serán embriagados como con vino nuevo. Y conocerá todo hombre que yo, Jehová, soy tu Salvador y tu Redentor, el fuerte de Jacob. También Santiago 5 habla de esto. Santiago 5, los versículos 1 a 3, dos versículos, este pasaje de Santiago de los versículos 1 a 3, el capítulo 5, está enmarcado en un pasaje grande que habla de la venida del Señor a hacer justicia. Eso lo podemos ver en Santiago 5 en los versículos 7 y 9. Es un pasaje grande que habla de la venida del Señor a hacer justicia. Y habla de lo carnal o mortal, es decir, de lo que no permanece. De que eso carnal o mortal no permanece, no permanecerá. Que las riquezas terrenales, las que no son de Dios o del Espíritu, no solo nos sirven las terrenales, sino que serán la misma tumba de sus amasadores. Es decir, de los que buscaron la edificación de la carne y no del espíritu. Este pasaje de Santiago es un pasaje que nos dice que estas cosas ocurrirán ¿cuándo? En el tiempo del juicio, es decir, en el tiempo del que habla también posteriormente en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 24. Dice cuando llegará el tiempo del juicio de la carne en su venida, donde dice allí:
toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Como decíamos antes, que nuestros ojos intenten mirar más allá de la letra. Aquí Pedro nos dice, en este versículo, que cuando llegue ese día de que la carne sea consumida, que cuando la hierba se seque y la flor se caiga, porque llegará ese día. No es un día concreto, es un día y ese día durará 1000 años. El imperio de justicia del Señor. Cuando ese día llegue, la carne dejará de prevalecer sobre el espíritu y no valdrá nada. Es decir, perderá su fuerza. ¿Cómo? No lo sé. Yo no lo sé. Eso lo hará el Señor, no nos ocupa a nosotros. Lo que sí sabemos es lo que va a ocurrir. La carne perderá su fuerza. ¿Y qué es lo que permanecerá? Lo que dice Pedro. Bueno, en el versículo 25, en el versículo siguiente de la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 24, pues en el 25 dice qué es lo que permanecerá cuando la carne pierda su fuerza. Permanecerá la palabra de Dios. Ojo a esto. Ojo a esta expresión, porque es muy importante. Solo permanecerá la palabra de Dios cuando la carne pierda su fuerza, se queme la carne y sus obras, las obras de la carne en esta tierra. Digo ojo a esto, porque dice que solo permanecerá aquí. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 24 a 25. Dice que solo permanecerá lo que hayamos recibido del conocimiento de la Escritura. Cuando seamos desnudados, esto es lo que va a quedar, lo que hayamos recibido, lo que quede en nosotros de la Escritura. Bueno, dais cuenta que siempre hablo de la Escritura y del discernimiento y tal, es por esto, ¿no? Por este motivo. Bueno, hablo porque habla la Escritura de ello y que no es importante, es lo más vital, lo más vital. Bien, permitidme una última mención acerca de comer las carnes. Para finalizar el tema de comer las carnes, una última mención. Segundo libro de los Reyes, capítulo 9, versículo 36, donde dice: esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel. ¿Qué significa esto? Ya sabéis, hay que ir siempre más allá. No simplemente en qué se esconde detrás, porque para ver lo que se esconde detrás de un versículo hay que ir a otros muchos pasajes de la Escritura, de otras profecías del Antiguo Testamento y del Nuevo también, de otras partes, para ver pasajes de correspondencia, simbolismos, para ver qué significa. ¿Qué significa que en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel? Alguien dirá, bueno, un relato de lo que ocurrió y morirá y tal. Venga, va, un poquito más, esforcémonos un pelín más, hombre. Es que si no, todo es muy carnal. Es que si no, un incrédulo puede interpretar este pasaje. Y eso me da pena. Ah, y una rabia que no os la podéis imaginar, que esto sea así. Que nosotros interpretemos como los incrédulos, tener la misma capacidad, me da una rabia. Me da una rabia por la Odisea, por mamá la Odisea, que es lo que nos ha enseñado. Bueno, pues fijaos que este versículo que acabamos de citar contiene una importante carga profética. Por cierto, ¿resaltando a quién? ¿A quién resalta? Al padre de los profetas, al representante, al gran representante de los profetas. ¿Cómo no va a tener este versículo una carga profética importante que debemos descubrir? Jezabel, ¿de qué nos habla Jezabel? A nosotros lo hemos leído en capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Jezabel nos habla de aquella que en la iglesia, igual que en Israel, de aquella que en la iglesia, igual que en Israel, enseñaba inmundicia. Aquella que casada con Roma, la bestia,
introducía la idolatría. ¿De qué nos hablan los perros? ¿Qué son los perros? ¿Sabéis lo que son los perros en la escritura? Los gentiles. Los perros son los gentiles. Los perros nos hablan de los gentiles. Los perros, los gentiles, se comerán a Jezabel. La iglesia terrenal va a ser defenestrada por la bestia y por los reyes de esta tierra. Por los perros. Pero vamos a seguir hablando del pasaje, porque el pasaje tiene... este versículo de segundo libro de los Reyes 9, 36, tiene mucho más. Aunque vamos a cortarlo, pero dice mucho. ¿Qué es Jezreel? ¿Por qué? Cita, en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel. Podría haber dicho que los perros comerían las carnes de Jezabel, pero no, dice, no. En la heredad de Jezreel. ¿Con qué tiene que ver Jezreel? ¿Recordáis? Hemos hablado de ello en estudios anteriores del libro. Jezreel tiene que ver con el Valle de la Matanza. Lo que nos habla directamente de Ar-Moed. Y nosotros lo conocemos como Armagedón. De eso nos habla Jezreel. Del Valle de la Matanza. De Armagedón. Lo podemos ver más ampliamente, ya lo vimos en el estudio de Apocalipsis, cuando tocábamos Apocalipsis 16, versículo 16 del capítulo 16. Bien. Es un versículo que nos habla de la ramera, sí, Apocalipsis 16, pero también el segundo libro de los Reyes, capítulo 9, versículo 36, nos habla en tipo y figura y en sombra, nos habla de lo que va a ocurrir en el tiempo del fin, nos habla de la ramera devorada por las naciones gentiles. Los perros indican aquí las naciones gentiles. La ramera devorada por las naciones gentiles. Lo cual, ¿a qué introduce cuando eso ocurra? Cuando eso ocurra nos introducirá a Armagedón. Es decir, la caída de las naciones, la caída de la ciudad e imperio de Satanás. Ya lo vimos también anteriormente. Simplemente quería citarlo porque tiene que ver con comer las carnes. Los perros comerán las carnes de Jezabel. Fijaos también ello. Bien, esto con respecto a esta simbología. Vamos a continuar un poquito más con la simbología. Los reyes, la simbología de los versículos 16 a 17 de Apocalipsis 19. Los reyes. Los reyes, aquí, en estos versículos, son las naciones, no tanto sus monarcas. Son las naciones. Son los que se enseñorean de ella. Lucas 22, 25, ahí lo podemos ver bien. Los tribunos. Los tribunos, con respecto a más simbología para ver, los tribunos eran, antiguamente, la antigua Roma, los tribunos eran los representantes de los diferentes sectores de aquella sociedad, la sociedad romana, la de la bestia. Y hacen referencia, pues, a oficiales superiores, magistrados también, los tribunos. Por ejemplo, un tribuno era quien tenía el mando del ejército o el mando de una importante guarnición, como la tuvo también en Judea, cuando aquel gobierno de aquel procurado, que era Judea, una provincia procuratorial, estaba bajo la autoridad de un gobernador. Bueno, pues quien tenía el mando del ejército o la guarnición, allí en Judea, era un tribuno. El tribuno no solamente tenía el mando del ejército, también juzgaba el tribuno. Los tribunos, como he dicho, son los oficiales o magistrados encargados de hacer cumplir las normas, preceptos o principios de la sociedad o reino, de aquella sociedad a la cual se enfrentará a aquella sociedad que se enfrentará al Señor y a su reino. Otra simbología, los valientes, que nos hablan estos versículos. Los valientes son los esforzados,
aquellos que destacan en el mundo en diferentes ámbitos. Génesis 6, versículo 4. Los que destacan en el mundo en diferentes ámbitos. Son los que tienen empuje, son los osados. Josué, capítulo 1, versículos 6 a 9 y 14. Esfuérzate y sé valiente. Son los que tienen empuje, los osados. Son los que pelean, según primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 17, son los que pelean también las batallas ideológicas. Y al pelear las batallas ideológicas, empujan a una sociedad, tiran adelante una sociedad, tiran del carro. Esto lo vemos en el primer libro de Crónicas, capítulo 11, versículo 10, y en Oseas 10, versículo 13. Empujan a una sociedad. Estos valientes tienen que ver con la construcción o evolución de esa sociedad. Políticos, periodismo, artistas, pensadores, empresarios, etc. Son los valientes, los que tiran del carro. Otra simbología, los caballos. Ya la hemos visto, ya la conocemos ampliamente. Los caballos es la capacidad imperial, la fuerza delegada por Dios a las naciones para actuar en la tierra. Eso lo podemos ver en Apocalipsis 6. Otras simbologías. Los jinetes. ¿Quiénes son los jinetes? Bueno, creo que esto ya es más fácil. Los jinetes son los jefes de Estado que capitanean la acción. Como el Señor va a ser jinete de ese imperio de justicia. Los jinetes, como digo, son los jefes de Estado, los que capitanean la acción. Y aquí en este versículo hace una evocación al jinete de Apocalipsis 6. Estos versículos hacen evocación al jinete de Apocalipsis 6, quien capitanea la bestia en la tribulación. Bien, un último hablar sobre la simbología de estos versículos. Las carnes de todos. Ya no hablo de comer las carnes, comer las carnes como simbología. Ahora vamos a hablar de las carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. ¿Por qué? Porque estos forman una unidad. Esto está haciendo referencia a Apocalipsis 13, 16. Es su correspondencia. La correspondencia es Apocalipsis 3, 16. Las carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Donde dice allí en Apocalipsis 13, 16, y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente. Claro, los de estas carnes, son todos aquellos seguidores de la bestia y del anticristo, del falso profeta. Son los que han puesto su confianza en la carne, desechando y aborreciendo activamente a Dios. No son todos los de las naciones, no. Son los seguidores, los que lo apoyan, los que han puesto su confianza plenamente en la carne, desechando y aborreciendo activamente a Dios. Son los que tienen la marca de la estatua babilónica como designándoles de una raza o partido ideológicamente superior. Claro que son de una raza superior, hoy ya lo son. Son de una raza superior porque han eliminado de su vida a Dios. Bueno, ya veremos. Pero de esto está hablando cuando habla de carnes de todos. Fijaos que incluye, cuando hablo de carnes de todos, libres, esclavos, pequeños y grandes, incluye a los pequeños y grandes. En este mismo capítulo 19, los hemos identificado a estos pequeños y grandes con aquellos que están en el vasto y anchuroso mar del mundo creado y que esperan recibir algún tipo de alimento profético. Eso resultando para bien, Apocalipsis 11, 18, o para mal, Apocalipsis 13 y 16. Pequeños y grandes. Ahora, mucho me temo que cuando las carnes de estos que estamos hablando ahora, del versículo 18, cuando las carnes de estos sean comidas, es decir, como flor de hierba que se marchita perdiendo su fuerza y gloria, mucho me temo que lo que quedará será la marca de la bestia en lugar de la palabra de Dios.
El Señor no quiere que quede la marca de la bestia. Quiere que lo que quede cuando las carnes se marchiten y sean quemadas, que lo que quede sea la palabra de Dios. Pero mucho me temo que en la gran mayoría no va a ser así. Bueno, hemos hecho un repaso de una simbología. Ahora, ya que hemos hecho el repaso de la simbología, volveremos al capítulo 17, a centrarnos en el capítulo 17. ¿eh? Hemos visto en la simbología los versículos 17-18, perdón, he dicho capítulo, no, digo, volveremos al versículo 17, a tratar ampliamente el versículo 17 y 18, primero el 17. Volviendo a este versículo 17, el ángel está de pie en el sol. El ángel, un ángel, cuando aparece el ángel, ¿de qué nos habla? ¿Recordáis? El ángel nos habla de la acción del ministerio profético. Los ángeles son los representantes de la acción. Son los que tienen el ministerio profético, de la escritura desvelada. El ángel es una figura del ministerio profético, pero no desde el punto de vista de la noche en que el sol, el cual es Cristo, aún tiene que venir. No, 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 no. Aquí ya no. Antes sí, aquí ya no. Ya ha venido. El sol ya ha salido. Cristo ya ha venido. Aquí no es figura de ese ministerio profético ya. Aquí es figura desde otro, o sea, que es figura de otro tipo de ministerio profético, no desde cuando el Señor tiene que venir, el tiempo de su presencia, sino cuando ya ha venido. Aquí lo vemos así. No es desde el punto de vista de que otras luminarias deben de dar luz en el tiempo de su ausencia. No, no, no. Hoy en día vivimos el tiempo de la paciencia de Jesucristo, es decir, la noche, su ausencia. Cuando la luna tiene el encargo de reflejar la luz y la gloria del sol, y cuando las estrellas son responsabilizadas de mostrar esa luz que Dios les ha dado, al menos algo, esa luz que Dios les ha conferido. ¿Para qué? Para poder ser guías en la noche, los guías en medio de la noche. Pero este versículo, como hemos dicho, nos enseña al sol ya bien visible. Ya no es la noche, nos enseña el sol ya bien visible. Y en el ministerio profético, el ministerio profético nos lo muestra en todo su esplendor, anunciando que es él quien tomará las riendas de ese ministerio profético. O más bien, que viene a cumplirlo, a cerrarlo. ¿Por qué? Porque él es el espíritu de la profecía. Y el Señor viene a cumplirlo, a que se cumpla. ¿Cómo se va a cumplir? A lo largo de 1000 años. Pero primero tenemos un trauma. Va a ser necesario una introducción muy traumática. Bien, la gran cena de Dios para comer las carnes es el momento en que las potestades, sean cuales sean, sabes de los cielos, sean cuales sean, todas esas potestades, digo que es el momento en el cual esas potestades, esa gran cena, todas esas potestades, todas se alinean abandonando a los hombres para servir en exclusiva al verdadero Señor de ellas. Esta es una definición correcta, pero podemos mejorarla. Esto que hemos dicho. Podríamos decir que la gran cena de Dios es el momento en que las potestades abandonan la asistencia o amparo al imperio de la carne y se alinean con el caballo blanco para que éste se establezca y prevalezca definitivamente. Ya no habrán potestades que conduzcan a mal. Todas se alinearán con el caballo blanco, que debe establecerse y no solo establecerse, sino después prevalecer. 1000 años. Bien, los versículos 11-16, como ya dijimos, nos mostraron la implementación del reino de justicia del Señor en la tierra. Pero ello no se va a producir en un instante. No es que el Señor aparece y el mundo entero se arrodilla, no, no. Necesita de una introducción traumática. Esa introducción traumática la vamos a ver más ampliamente. Hemos comenzado a verla en simbología. 17
y 18 de lo que va a ocurrir. Versículo 17 y 18 de lo que va a ocurrir. A partir del versículo 19, el próximo día, la podremos ver. Podremos ver esa introducción traumática con Armagedón. Lo veremos el próximo día, si el Señor quiere.